Quiero compartir rápidamente con ustedes la lección número 3 de nuestro mini taller Prosperamos a la manera de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos de aprender principios del reino de Dios para prosperar? ¿Sí? Los que no levantaron la mano vienen en modo Grinch hoy, ¿verdad? ¿Está contento de poder prosperar en Cristo Jesús? ¿O le hace cortocircuito la palabra prosperar? Necesitamos prosperar. Amén. Dios no nos creó para hundirnos. Dios no nos creó para estancarnos. De hecho, somos a imagen y semejanza de Dios y tenemos un Dios próspero. Tenemos un Dios que crea. Tenemos un Dios que expande. Todo lo que Jesús hizo y donde Él puso la mano lo bendijo, lo multiplicó, lo mejoró. Dígame usted cuántas veces los evangelios nos narran que Jesús tocó algo y lo empobreció, lo enfermó y lo redujo. Nunca. Sería una discrepancia que el Hijo de Dios viniera a arruinarnos la vida. Pero la palabra de Dios dice que Él vino a darnos una vida sobreabundante. Dígalo conmigo, vida sobreabundante. Gloria a Dios. Y la lección número 3 del día de hoy, por aquí van a ver en pantalla el título, tiene como nombre: la fidelidad precede a la abundancia. ¿Lo puede decir en voz alta? La fidelidad precede a la abundancia. Esto es del curso Prosperemos a la manera de Dios. Es un curso de 3 minutos, así que aprovechenlo y tomen notas. Amén. Y bueno, todos hemos leído la parábola de Mateo 25:14. Es la parábola de los talentos. ¿La han leído? Y si no, léanla. Es una parábola que se ha interpretado de muchas formas. Hay personas que la interpretan como lo que suena, talentos. Y he escuchado a ministros, a personas decir: usa tu talento para Dios, porque si lo entierras, Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a alguien más. ¿Alguien ha escuchado eso? Es una mala interpretación, porque si usted lee en contexto, esta parábola está junto a muchas otras parábolas y todas tienen que ver con fe y tienen que ver con administración. Amén. Fe y administración van de la mano. ¿Por qué? Porque por fe administramos los recursos del reino de Dios. Amén. Usted y yo hemos sido llamados a cambiar este mundo. Donde sea que haya un hijo de Dios, hay luz. Donde sea que haya un hijo de Dios, lo que pise en sus pies es bendecido. Lo que toque en sus manos es bendecido. Esa es la promesa de Dios que originalmente le dio a Israel en Deuteronomios 28. Y nosotros no somos Israel, pero sí somos el Israel espiritual, somos la iglesia. Y nos toca vivir mejores y mayores promesas, dice el apóstol Pablo. Así que no voy a leer toda la parábola, pero es simplemente una síntesis de que un hombre rico le dio a sus 3 siervos diferentes cantidades de monedas y les dijo: administrenlas, yo me voy de viaje y cuando regrese hacemos cuentas. Y ese hombre se fue y cada siervo pensó muy diferente. El primer siervo lo que hizo fue invirtió lo que su señor le dio, lo multiplicó y lo que trajo de vuelta era mucho más de lo que recibió. El segundo siervo, que recibió menos recursos, hizo justo lo mismo. Fue, invirtió, multiplicó y lo trajo de regreso. Pero el tercer siervo tenía una mentalidad apocada, tenía una mentalidad pobre. Y lo que el tercer siervo hizo es justo lo que ustedes ven en la imagen. Tomó esos talentos que eran monedas y las enterró. ¿Para qué? Para que nadie se las robara. Aparentemente era correcto lo que estaba haciendo. Estaba muy preocupado que no le robaran. Pero cuando llegó el Señor y le pidió cuentas a cada siervo respondió diferente. Y conforme a lo que hizo cada siervo, el Señor le puso en una nueva posición, valga la redundancia. Al primer siervo le dijo: has hecho bien con los recursos que te di, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Lo mismo sucedió con el segundo de manera proporcional. Eran menos talentos, primero eran 5, luego eran 3 y luego era 1. Y el tercer siervo, cuando vio que el Señor promovió a sus compañeros por su acción de invertir, él se puso tenso, porque él sabía que lo que hizo fue perezoso. Fue un resultado de su pereza personal. Entonces desenterró ese talento
y le dijo: ten, Señor, el talento que me diste te lo regreso íntegro. ¿Y qué le dijo el Señor? Eres un terrible siervo. Es que, Señor, yo sé que tú eres castigador y que tú castigas, y tuve miedo. Ahí ya estaba mal la relación del siervo con el amo. Ahí ya estaba mal la administración. Entonces lo que le dijo el Señor fue: porque no has sido fiel en lo poco, no podrás ser fiel en nada. Y lo desechó y lo destituyó. Y lo que aprendemos aquí no es una lección de terror, porque nadie aquí debe identificarse con el siervo malo o con el siervo de mentalidad escasa. ¿Cuántos saben que han sido ya bendecidos? No serán bendecidos, ya fueron bendecidos. Amén. No hay hijo de Dios no bendecido. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo dice Efesios 1:3 y Efesios 2:6. Hemos sido posicionados. Y nos dice Lucas 16:10, lo leemos juntos al mismo tiempo y en voz alta. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas veces decimos: Señor, cuando tú me bendigas, voy a ayudar. ¿Cuántos han hecho esas oraciones? Señor, si tú me ayudas, te prometo que. ¿Has hecho alguna? Nadie va a levantar la mano. Yo sí he hecho esas oraciones. En el pasado me llevé orando de esa forma, porque creía que Dios se iba a impresionar con mis promesas. Pensaba que Dios se iba a impresionar y decir: hoy, ángeles, cállense, Alonso acaba de prometerme algo. ¿Ustedes creen que Dios depende de nuestras promesas? No, Él sabe que podemos fallar. ¿Saben qué grita más que nuestras palabras? Nuestras acciones. ¿Saben cómo habla nuestra fe? No por lo que decimos, por cómo vivimos. Entonces, no importa lo que tú tengas, sé fiel. No importa cuánto tengas en tus manos, sé fiel a Dios. ¿Puedes decir amén? Sé fiel a Dios con los recursos que ya te dio. Ay, pastores, que usted no sabe, la estamos pasando mal. Mire, nunca voy a olvidar esta historia. Un pastor la contó. Dice que cuando él era niño vivían en una colonia bien pobre y todos los vecinos pasaban hambres, y la única que tenía mucho, bueno, esto era proporcional, era su mamá. Por lo menos ellos no pasaban hambres, comían las 3 comidas. Y siempre había una vecina tocando y pidiendo un poquito de leche para el bebé, otra un poquito de pan. Y la mamá de este hombre, ya por las tardes, acostumbraba a también ir a tocarle la puerta a las vecinas y pedirles un poco de sal. Y ella traía la sal y la guardaba en un frasco y le iba llenando, 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 y tenía un montón de sal. Y un día este hombre le dice: oye, mamá, ¿por qué siempre que alguien te pide algo, después tú vas y le pides sal? Y le dijo la señora: porque quiero que prosperen. Me daría mucha tristeza no ayudarles a cambiar su manera de pensar. Quiero ayudarles a pensar diferente. Pues sí, pero les estás quitando. No, les estoy enseñando que ellos también pueden contribuir y ayudar a otros. Les estoy enseñando a salirse de su propio ensimismamiento, si se me permite la palabra, en su yoísmo, en su autoenfoque. Como administradores de la gracia de Dios, nosotros decíamos y aprendíamos en lecciones pasadas: nosotros no somos dueños. ¿Somos qué? Administradores, somos mayordomos. Amén. Así que lo que tenemos nos ha sido dado por Dios, y lo consideremos poco, lo consideremos mucho, cuidemos eso multiplicándolo, no enterrándolo. Amén. No hagamos tesoros en la tierra, hagamos tesoros ¿dónde? En los cielos. Allá no se desgastan, allá no se pierden. Y por último, Mateo 25:21. Tome nota de estos versículos. Son muy buenos para meditarlos entre semana e ir modelando nuestro entendimiento. Amén. Dice Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, léanlo conmigo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. El Señor está más que listo para promoverte, para impulsarte. Su bendición ya está en tu vida. Pero recuerda que antes del aumento empieza la fidelidad. Sé fiel con Dios en lo secreto. No tienes que repartir volantes diciendo que eres fiel. Sé fiel en lo secreto. Dios lo sabe. Practica la fidelidad
de lo que Dios te ha dado. Úsalo correctamente, úsalo para bendecir, úsalo para sembrar y multiplicar. El reino de Dios funciona por medio de la confianza. Dios nos ha encontrado confiables, decíamos en la clase pasada. Amén. Y Dios puede confiar mucho más en lo que te ha dado. Así que vamos a orar, pongamos nuestra mano en el corazón y vamos a decir juntos: gracias, Señor, porque me has puesto sobre mucho. Gracias, Señor, por los recursos que me has confiado, porque puedo administrarlos con amor, puedo administrarlos con sabiduría bíblica y puedo empujar el avance de tu reino por medio de tus recursos. Gracias, Señor, por darme esta posición de administrador y porque puedo ser hallado fiel. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a honrar a Dios a través del dar, como lo hacemos cada domingo, y lo vamos a hacer con gozo en el corazón, porque sabemos que la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que Dios ama al dador alegre. Amén. El día 13 jueves, el jueves próximo jueves, a las 5:30 tenemos nuestra tarde de café con las mujeres de todas las edades. Traemos algo para compartir, tenemos algunos unos testimonios y una palabra. Nos vamos pronto de aquí, no crea que vamos a salir tarde, tratamos de que a las 7:30 más tardar usted ya esté regresando. Entonces, véngase, si va saliendo del trabajo, véngase, traiga una amiga, traiga a su vecina, traiga a su suegra, a su mamá, a quien usted guste. Pero véngase este jueves 13 de agosto a las 5:30 de la tarde y traiga algo para compartir. Y si no trae, ahí está la horrera, no se preocupe, ahí puede llegar de paso. Sale, bendiciones. Amén. Muy bien. Pues estamos preparados, listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Quiero creer que puros corazones dispuestos hay aquí, corazones dispuestos para Dios. Y siempre me gusta recordar que el hábito de tomar notas es un muy buen hábito. Y no importa si lo hace con el celular o lo hace con una libreta, una pluma.
siempre va a ser un buen hábito porque a veces nos falla la memoria y va a darse usted cuenta que es palabra viva. La palabra de Dios tiene vida propia y constantemente viene a nuestra mente, y sobre todo oportunidades de Dios para compartirla con las personas. Así que conviene tener esas notas frescas, listas para cualquier situación que se presente. Le animo a tomar notas. Y bueno, el día de hoy estamos continuando justo con el mismo tema del domingo pasado. ¿Alguien recuerda el nombre o el título de la enseñanza pasada? Ahí está en pantalla: La fuente de tu victoria, pero hoy parte 2. Amén. La fuente de tu victoria, parte 2. Y como un pequeño resumen para los que no estuvieron la semana pasada, hablábamos acerca de la importancia de tomar acuerdos. Es tan importante tomar acuerdos en el ámbito humano, terrenal, porque si no hay acuerdos tomados, entonces lo que sigue es un caos. Y la necesidad de tomar acuerdos es eso: ponernos de acuerdo para el orden, ponernos de acuerdo para hacer cumplir garantías. Y poníamos como ejemplo el tema de algunos tratados históricos. Hablábamos de tratados que los gobiernos han hecho, tratados políticos, tratados que protegieron la geografía de las naciones, tratados como por ejemplo mencionábamos, ¿no? Por mencionar alguno de ellos, el de Windsor de 1386 a la fecha mantiene vigencia y mantiene las garantías entre dos países, Portugal e Inglaterra. En fin, eran solo ejemplos de cómo cuando el ser humano toma acuerdos, las cosas se ponen en orden, o por lo menos de una manera temporal mientras dure el tratado. Y esto nos dio entrada para hablar acerca de un Dios de trato, un Dios de pactos, un Dios de acuerdos. Mencionábamos que Dios hizo 6 acuerdos con el hombre, pero el 7º acuerdo ya no lo hizo con el hombre meramente. Los primeros 6 acuerdos o pactos que hizo, los hizo con hombres de carne y hueso que fallaron por ser seres humanos. Pero el último pacto es el único pacto eterno que se mantiene vigente, porque es el único pacto que Dios ha hecho con Él mismo. Amén. Dios pactó con Dios, el Padre pactó con el Hijo, y el 7º pacto es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la cruz. Amén. Y este pacto, los beneficiados somos los que venimos después de la cruz, la iglesia. Usted es un heredero de las bendiciones y las promesas de ese último nuevo pacto. Amén. Y mencionábamos que en ese pacto está asegurada tu sanidad. ¿Puedes decir amén? En ese último pacto está asegurada tu protección. Amén. En ese último pacto está asegurado que prospere tu alma. Está asegurada tu salvación. Están aseguradas muchas cosas que Cristo Jesús pagó con su muerte, pero también con su resurrección. Gloria a Dios. Entonces, a partir de entender que estamos en un nuevo pacto, comprendemos que ese pacto no tiene efecto si nosotros no tomamos la decisión de aprovecharlo. En pocas palabras, ese pacto, aunque es una realidad, no tiene efecto sobre quienes no lo tomen, pero tiene totalmente efecto de quienes crean y tomen por fe. Amén. La pregunta es: ¿cómo tomar las bendiciones de un nuevo pacto? ¿Cómo aprovechar lo que Jesús ya pagó? ¿Le ha pasado alguna vez que usted cree que Dios ya lo hizo, pero simplemente no lo ve? No me diga que no. ¿Le ha pasado que usted dice: ya oré y no pasó nada? Ya le pedí a Dios por 3 semanas y no veo ni la mínima respuesta. La pregunta aquí es: ¿qué está fallando? ¿El pacto mismo? ¿El pactante principal o los pactantes que son Dios y el Hijo, el Padre y el Hijo? ¿O nosotros? ¿O nuestra fe? ¿O el diablo? ¿Qué está interfiriendo? ¿Qué se está atravesando que no estamos recibiendo los beneficios de ese pacto? Le daré una gran noticia: el pacto no falla, es infalible. Amén. El pacto que Dios hizo con su Hijo no falla. Las promesas de la cruz están vigentes, listas para usarse. Las promesas de la cruz no caducan.
Yo he escuchado a creyentes decir: ¿a poco en tu iglesia oran por milagros? ¿A poco en tu iglesia oran por sanidades? Amén, claro que sí. Jesús lo dijo: haremos cosas mayores que Él. Este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso las cosas suceden. Pero es que los milagros y las sanidades ya no son para este tiempo. He escuchado a creyentes decir esto, y esto es una mala teología. Esta es una mala posición y una mala comprensión del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Dígalo conmigo: el Evangelio son buenas nuevas de Cristo. Y esas buenas nuevas están vigentes. Esas buenas nuevas no están en pausa. Esas buenas nuevas son para vivirse hoy, para vivirse en este tiempo. Amén. Y esas buenas nuevas están basadas en la obra de la cruz. Le diré algo: Jesús hizo la obra en la cruz perfectamente bien. Jesús hizo una obra completa por ti. Hizo una obra completa por ti, por mí. No le faltó nada. Jesús no hace nada a medias. Jesús no hace el comienzo para que tú continúes con la conclusión. Cuando Él trajo salvación al 100%. Amén. De modo que no necesita tu ayuda para la obra de la cruz. Pero sí hay algo que debes hacer, porque la obra de la cruz es el regalo. Dilo conmigo: la obra de la cruz es el regalo. Pero sí hay algo que tenemos que hacer, y es aprender a recibir, aprender a tomar. Créeme que hay mucha gente que tiene complicación para este tema. Hay muchas personas que no saben recibir. A mí me lo han dicho: ay, ¿a poco el evangelio es tan fácil? Ah, no es un buen evangelio, es un evangelio chafa. Ah, es un evangelio cómodo. ¿Cómo que no voy a hacer nada? Nomás me toca recibir. Oye, cuando alguien te da un regalo, te pones así de complejo, te pones así de complicado. Si yo te traigo un regalo y te digo: ah, mira, por tu cumpleaños, no puede ser tan fácil, algo debo hacer. ¿Quieres que te barra tu casa? ¿Quieres que te lave tu coche? No te lo doy, me lo llevo de regreso. Porque un regalo se recibe, punto y final. Un regalo se recibe sin más complejidad. Amén. ¿Y por qué para las cosas eternas ponemos tantas trabas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo recibir lo que es por fe? Por eso, porque es por fe. Queremos que sea por vista, porque se nos está dando algo que no es tangible. ¿Alguien puede ver el color de la salvación? ¿O puede ver la dimensión de la salvación? Es algo espiritual, es algo eterno. Pero no porque no lo veas significa que no exista. Porque no lo ves significa que no tienes la capacidad para medirlo. Porque no lo puedes dimensionar significa que no eres suficientemente capaz de poder darle precio a algo tan grande. Amén. Así que no falla el regalo, no falla el pacto, no falla el dador, y tampoco falles tú. Recibe por fe. Amén. Recibe sanidad por fe. Recibe salvación por fe. Recibe provisión por fe. Recibe las buenas dádivas de Dios por fe. Amén. Gloria a Dios. No te hagas el complejo, no te hagas el difícil. Solo recibe como un niño. Me encanta ver a los niños, porque lo que tú les digas lo creen. Lo que tú digas metafóricamente, ellos lo traducen como literal. Así de sencillo. Y si tú le dices: te voy a regalar un viaje a la luna, ah, mi papá me va a regalar un viaje a la luna. No lo dudan, lo tienen bien claro. Por eso el que no creyere como un niño no podrá ver el reino de Dios, porque el reino de Dios solamente se puede heredar por medio de la fe pura de un niño. Sean como niños, seamos como niños para recibir. Amén. Entonces hablábamos en la reunión anterior de 3 acuerdos que necesitamos tomar. Ya mencionamos 2 y hoy vamos a culminar con el último acuerdo. El primer acuerdo era tu acuerdo con Dios. Amén. Ponte de acuerdo con Dios. ¿Cómo te pones de acuerdo con Dios? Con su palabra. Coopera con su palabra. ¿Qué dice su palabra? Pastor, es que mi situación está bien complicada. ¿Qué dice la palabra de Dios antes de tu opinión de tu situación? Pastor, es que usted no sabe lo grande y difícil que es mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a tu futuro? Es que yo no veo el futuro. ¿Qué dice Dios?
Tengo para ti planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Pastor, es que no hay ningún recurso para mi vida, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Pastor, es que yo no puedo, soy muy débil, me faltan fuerzas. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Con qué vas a cooperar? ¿Con lo que ves y percibes en tus 5 sentidos o con lo que está escrito para la eternidad? Ponerte de acuerdo con Dios no es hacerte tonto de las circunstancias humanas. Mucha gente dice: ay, ustedes los cristianos viven una irrealidad. Siempre viven en las nubes pensando que todo lo pueden, que no hay problema, que Dios ya lo arregló. Ponen una balanza a quién le ha ido mejor, si al realista de este mundo o al que ha aprendido a vivir por fe, hablando el idioma de la fe, viendo por fe las cosas que no son como si fueran. Ponlo en una balanza. Yo no tengo nada que envidiarle a la gente realista que solamente mide las cosas por lo que mira, lo que toca, lo que ve, lo que huele. No tengo nada que envidiarles. En cambio, he visto a un Dios fiel ayudarme una y otra vez, sacarme de cada bronca, ayudarme, bendecirme, sanarme. Amén. Y todo esto es por medio de la fe, amados hermanos. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús. Él es bueno. En su pacto ya está escrito que tú vas a recibir la provisión de lo que necesites. Solamente no estés fluctuando. No estés un día creyendo y otro día dudando, y otro día sí, Señor, amén, y otro día, ay, pues no sé, ya vi la cuenta y no hay nada. Ay, Señor, no estés fluctuando. Decide creerle a Dios. Habla lo que dice la palabra de Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Amén. Y ese era el primer principio. El segundo era: ponte de acuerdo con quién. Ponte de acuerdo contigo. ¿Cómo? Sí, ponte de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque casi siempre vivimos divididos. Vivimos con la mente en 2 lugares o 3. Casi siempre vivimos divididos entre nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y lo que diga la palabra. No seas un hombre o una mujer de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo, dice la palabra, es inconstante en todos sus caminos. Pero elige qué vas a creer. No te dividas. Toma una sola visión. Ponerte de acuerdo contigo mismo es someter tu alma. No dejes que tu alma sea la líder en cada situación. Enséñale a tu alma que hay un dueño. Enséñale a tu alma que hay un líder, y es Cristo en tu vida. Amén. Pon orden en tu mundo interior. Toma un acuerdo contigo mismo. Y vimos el caso de Pedro. Pedro no se hundió por falta de fe precisamente. Pedro se hundió porque puso la mira en 2 lugares a la vez, en Jesús y en las circunstancias. Elige una sola visión. Ponte de acuerdo contigo mismo qué vas a creer. Amén. Pero hoy vamos a hablar del acuerdo más difícil de lograr. El acuerdo con Dios no es tan difícil, porque Él ya puso todos los recursos. Tú solamente dices: amén, sí, Señor, me gusta. El acuerdo contigo mismo, pues no es fácil, pero es posible. Pero el tercer acuerdo: ponte de acuerdo con el cuerpo de Cristo. Ponte de acuerdo con los demás. Pónganse de acuerdo unos con otros. Ponte de acuerdo con tu prójimo. Es muy complicado, humanamente hablando. Es muy complicado humanamente hablando, porque mencionábamos en la reunión pasada: ¿es fácil tomar acuerdos con otros humanos? La respuesta es no. Y vámonos a la figura más básica: el matrimonio. Y por allá alguien pidió auxilio, ¿verdad? El domingo pasado. Ay, ayúdenme, dijo. Qué difícil. Es porque somos individuos. Es porque estamos tratando de empatar criterios. Y siempre que tratamos de empatar criterios, cada quien está viendo una cara de la moneda, el otro está viendo la otra cara de la moneda. Ambos pueden tener razón, porque cada quien tiene una visión distinta que está observando en su momento. Y lo que más nos impide ponernos de acuerdo no es que tengamos 2 perspectivas, es que tenemos egocentrismo, es que tenemos un corazón endurecido, es que le hemos dado cabida a la incredulidad, es que ponemos en primer plano nuestra razón personal antes que la verdad.
Pero si pusiéramos en la mesa la verdad de Cristo, no qué piensas tú, no qué pienso yo, sino qué dice Dios, y los dos estamos de acuerdo en la palabra, los dos estamos de acuerdo en la verdad eterna, te diría que otra cosa sucedería. Amén. No sé con quién tengas más conflictos en ponerte de acuerdo, y te pido que no mires hacia ningún lado para que no tengas problemas, pero con quien tengas problemas para ponerte de acuerdo, te prometo, te garantizo, te lo aseguro, que si ambos se convencen que la palabra de Dios tiene razón, si ambos se convencen que la última palabra la tiene Dios, si ambos están conscientes de esto y su acuerdo gira en torno de la verdad hará libre esa relación. La verdad hará que ese pacto, esa decisión, ese acuerdo fluya. Amén. Porque estamos haciendo a un lado nuestro interés personal y estamos poniendo en primer plano, primer lugar, el interés de Dios, la verdad. Amén. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3. Léalo conmigo. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Puede que este razonamiento te parezca demasiado práctico, sencillo, básico, obvio, pero está cargado de verdad. Y aunque es muy obvio y práctico, es muy complejo a la vez. ¿Cuántas veces has intentado llegar a un punto y no llegaste? Porque hubo un sabotaje, hubo un forcejeo en medio y no lograron ponerse de acuerdo. Es un principio. Y te voy a decir por qué es complejo ponernos de acuerdo con alguien. Una vez mencionaba que una persona me preguntaba: ¿cuál es la clave para el matrimonio feliz? ¿O cuál es la clave para el matrimonio exitoso? Y yo escuché a un pastor decir la respuesta, así que le dije esa respuesta. Yo le dije: la clave para el matrimonio exitoso es que los dos se mueran. Cuando se casen, se mueran. ¿Se mueran a qué? A su ego. ¿Se mueran a qué? A pelear lo suyo cada quien. ¿Se mueran a qué? A yo primero. Te casas y tú eres después. Te casas y cedes tu lugar. Y si cada quien entiende esta parte, al rato tenemos un pleito santo, un pleito bueno. No, tú primero, no, tú primero. Te dije que tú primero, no, tú primero. Tenemos un nuevo tipo de problema, pero es mejor ese tipo de problema. Porque 1 Corintios 13 nos dice qué es lo que potencia o lo que le da poder a esta clase de acuerdo en el matrimonio, y es el amor perfecto. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que no busca lo suyo, busca el bien del otro. Ese amor que no es egoísta. ¿Por qué? Porque es el amor que viene de Cristo. Amén. Así que vamos a leer una historia de acuerdos que resultó exitosa, y vamos a leer otra historia de desacuerdos que resultó catastrófica. Amén. La primera historia la encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, y es justo cuando Jesús mandó a sus discípulos a sanar enfermos. ¿Han leído este pasaje? Es Marcos capítulo 6. Escuche con atención, yo lo tengo aquí, no está en pantalla, pero tome nota. Dice Marcos capítulo 6 versículo 7 hasta el 13. Jesús llamó a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Diga conmigo, de dos en dos. Si tú hubieras sido un discípulo de Jesús y te hubiera dado chance de escoger quién fuera tu compañero, espero que escojan a sus esposas y esposos, si las tienen. Y si no, ¿a quién hubieras escogido? A ver, mira a alguien aquí alrededor. ¿A quién hubieras elegido para que te acompañe? ¿Sí? Ay, se quedan muy serios los casados, ¿no? Así como, oiga, no era una luna de miel, era un viaje ministerial. O sea, podías ir con otra persona, no hay problema. ¿Sabes qué? Jesús no les dio chance de escoger. Él simplemente dijo: ustedes dos vayan, ustedes dos vayan. Mateo, Juan, vayan. Marcos, Felipe, vayan. Judas, nadie quiere ir con Judas. Bueno, a lo mejor sí, no sabían bien su intención, ¿verdad? Pero él empezó a mandar de dos en dos a todos los discípulos random. No les dio a escoger. Yo me acuerdo de niño que estaba en sexto año, que me veían flacuchillo, ligero para correr, y me acuerdo que no me conocían y dijeron: vamos a armar equipos para fútbol, que el Alonso se venga con nosotros. Y yo dije: no saben qué es lo que quieren.
los voy a hacer perder. Y yo, no, no, sí, vente con nosotros. Y se pelearon por mí porque nunca me habían visto jugar fútbol. Les eché a perder el partido a los que me escogieron. Metí autogol. Y aparte de que metí autogol, me caí y me abrí la frente. O sea, arruiné el partido. Terminó en tragedia el partido por escoger a la persona incorrecta, que era yo. Dios no se equivoca. Puede que te toque participar con alguien que no te imaginabas que tenía ese carácter. Puede que te toque la persona con menos paciencia de la iglesia, con menos desarrollo de carácter. Pero sabes que hay bendición en ponerte de acuerdo con alguien así. O tal vez tú eres esa persona y tu ventana ciega no te lo permite, no te permite estar consciente de ello. Lo cierto es que el evangelio es el adherente. Lo cierto es que el evangelio es lo que nos hace caminar en unidad. No se trata de tu carácter y mi carácter, se trata del carácter de Cristo en nosotros. Y dice la Biblia que Jesús los comenzó a enviar ¿cómo? De dos en dos. ¿Y qué hizo después cuando los asignó en parejas? Segundo paso, ya que hizo equipos, escuchen, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Qué te ha dado Jesús a ti? Autoridad. ¿Cuándo? Ya. Ay, un día el Señor me dará autoridad. No, ya te dio autoridad, ya la tienes. Que no la ejerzas es otra cosa, pero ya tienes la autoridad porque eres un hijo de Dios. Amén. Tienes al Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Tienes la fuente de toda autoridad. Úsala, aprende a usarla. Y dice, y les mandó que no llevaran nada para el camino. ¿Por qué? Dice que les dijo Jesús, nada más lleven un bastón, pero no lleven mochila, no lleven pan, no lleven dinero. Y les dijo, pueden llevar sandalias, pero no 2 pares, 1. Y pueden llevar ropa, pero una muda, no 2. O sea, vayan con lo básico. ¿Por qué? Porque esa practicidad de Jesús. Porque Jesús quería comprobarle a los discípulos que para hacer su trabajo, para hacer su obra, para expandir el evangelio, no necesitamos mucho. Necesitamos un corazón dispuesto. No necesitamos excusas. Es que yo un día voy a ir cuando el Señor me prospere. Ya eres próspero, ya tienes la medida de fe. Ya Dios te bendijo. Sé fiel en lo poco para que seas promovido a lo mucho. Amén. Con lo poquito que tienes, haz algo. Y te prometo, de veras, te lo aseguro. Y si no, ya sabes dónde vivo, que eso poquito que tú tienes se va a comenzar a incrementar. ¿Por qué? Porque eres fiel al llamado de Dios, porque estás creyéndole a Dios por fe. Y esta fue una medida de Jesús de enseñarles a confiar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había venido a la tierra. La fe no era un fruto del Espíritu. Bueno, ya era, pero ellos no lo tenían. Quiero decirte que hoy en día es más fácil que nosotros nos pongamos de acuerdo que esos discípulos que Jesús tenía. Oye, pastor, pero ellos tenían a Jesús. Sí, pero no dentro de su corazón. ¿Cómo lo sé? Lo abandonaron en el momento más oscuro. ¿Cómo lo sé? Lo negaron, se escondieron, se acobardaron. Tenemos más ventajas nosotros. Es más, Señor Jesús, perdón, pero te equivocaste de época. Hubieras venido en el 2026. Aquí hubieras encontrado buenos discípulos, no como aquellos locos, todos divididos, todos bipolares. Aquí sí habemos buena calidad de discípulos, Señor. ¿Tú crees eso? La verdad sí, porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ahora tenemos la fe viviente. Dilo conmigo, tengo la fe viviente. La fe ya no es un acto humano, la fe es viva. Ya no es mi fe, es la fe de Cristo viviendo en mí. Por eso puedo hacer todas las cosas en Cristo. Por eso nada hay imposible para aquel que cree. Porque la fe hoy es un fruto del Espíritu. ¿Puedes decir amén? Hubiera sido más fácil para nosotros como discípulos, porque para ponernos de acuerdo ya no hubiéramos tenido que usar nuestro temperamento. Imagínate un colérico con un colérico. Oye, vamos para allá. No, es para acá. Es que se me hace que es mejor empezar en aquella casa. No, yo pienso que es mejor en aquella casa. Y el colérico dando la contra por puro gusto, ¿verdad? O imagínate 2 melancólicos, complacientes, poniéndose de acuerdo. Vamos para allá, sí, donde tú digas. O acá, sí, donde tú digas. Y no hubieran llegado a ningún lado por complacerse mutuamente. O imagínate 2 flemáticos así.
Vamos, como quieras. Sin vida, así, sin expresión, secos en su humor. Tienen muchas virtudes los flemáticos, ¿eh? Muchos amigos míos son flemáticos, pero no hubieran tomado muchas decisiones por temor a los riesgos. O imagínate dos sanguíneos tomando decisiones, pura risa, puro chiste. Si hubieran pasado una tarde súper bomba, súper divertida, pero no hubieran hecho nada. Y ¿sabes qué? Dios no se equivoca porque no nos envía a su obra por nuestro temperamento. Nos envía porque el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos autoridad espiritual. No tenemos que andar por lo que sintamos, no tenemos que andar por lo que percibamos. Podemos andar en el Espíritu. Amén. Podemos andar bajo el poder del Espíritu. Y bueno, les dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, escuchen la instrucción porque aplica para nuestro tiempo. Cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Y si en algún lugar no los quieren recibir ni escuchar, aquí viene la instrucción: de inmediato salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies. Dígalo conmigo: sacúdete el polvo de tus pies. A ver, sacúdanse el polvo de los pies todos. Sacúdete el polvo de tus pies. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque hay un significado. El polvo de este mundo, no necesitas el polvo de este mundo en tu vida. La gente siempre te va a poner encima su opinión o lo que piensa. Muchas veces la cultura que nos rodea es el polvo de este mundo y es una cultura de incredulidad. Es una narrativa de incredulidad. Son ideologías de incredulidad y no necesitas llevarte eso a tu casa. Sacúdete el polvo de tus pies. No recibas lo que el mundo te diga. Tú vas a sembrar en el mundo, no el mundo en ti. Amén. Sacúdete el polvo de tus pies, les dijo Jesús. Y dice, si en algún lugar, bueno, sacudan el polvo de los pies como un testimonio contra ellos, porque de cierto les digo que en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera, y también expulsaron muchos demonios y ungieron con aceite a muchos enfermos y sanaban. ¿Escucharon? Expulsaron muchos demonios y sanaron muchos enfermos. En conclusión, en esta primera misión, ¿tuvieron éxito o no? Tuvieron éxito. Siguieron los principios. Aprendieron a trabajar de dos en dos. Aprendieron a ponerse de acuerdo, a ser cuerpo de Cristo. Pastor, yo sí ayudo, pero si va a venir Él, no me cae bien. Pues vale más que te caiga bien, porque ¿qué crees? Vas a pasar la eternidad en el cielo con Él. Amén. A ver, miren alrededor, mírense las caras todos. Esas caras que ves te van a acompañar de aquí a la eternidad. ¿Sí? Si detectas a alguien que no te cae muy bien o no has hablado suficiente con él, tienes de aquí a lo que Dios te preste vida para ponerse de acuerdo y conocer verdaderamente a esa persona. Prohibido juzgar sin conocer. ¿Saben por qué? Porque cuando juzgamos sin conocernos se llama prejuicio. O sea, prejuzgar. O sea, no lo conoces y ya lo juzgaste. ¿Nos pasa o no nos pasa? Es muy común que nos pase eso en las relaciones. Nos perdemos de mucho cuando no conocemos a alguien y por no conocerle le juzgamos. Necesitamos romper esa barrera porque es la primera barrera para poder obrar y para poder cooperar con el reino de Dios. Dios quiere usar humanos imperfectos y Dios quiere poner en humanos imperfectos su palabra y su poder perfectos. Tenemos este tesoro ¿dónde? En vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de los hombres. Amén. Entonces el mundo va a creer. El mundo va a creer porque va a decir: mira qué curioso cómo ellos se acercan a mí con tanto amor. No saben ellos que ya limamos asperezas y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero dice que tuvieron éxito en esa primera misión. Gloria a Dios. Pero hay un segundo pasaje que es una historia donde reprobaron. Y esto pasó mucho tiempo después. Lo interesante de esto no significa que como discípulos de Jesús nos va a ir bien y ya nunca nos va a ir mal. Significa que estamos aprendiendo. Significa que a veces vamos a depender de Dios y de repente se nos va a olvidar la importancia de depender de Dios. Y en esta segunda historia que leemos en Mateo 17:21, voy a leerlo rápidamente. Mateo 17:21.
Es el caso de un papá bien desesperado que vino a los discípulos primero, pero los discípulos no le pudieron ayudar. Este papá venía cargando un hijo, no era un niño, era un adolescente joven, y ese joven estaba endemoniado, tenía posesión demoníaca, y los discípulos no supieron qué hacer. Entonces dice así: cuando llegaron al gentío, vino a Jesús un hombre y se arrodilló ante él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático. Paréntesis, así le decían a las personas con posesión demoníaca, lunático, porque es lunático, padece muchísimo, y porque muchas veces cae al fuego y muchas veces cae al agua. Se lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. No hubiera querido estar ahí de discípulo yo ese día. O sea, vine con tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. Yo imagino que Jesús volteó a verlos y los discípulos así, ¿verdad? Entonces respondió Jesús, dijo, escuchen lo que dijo Jesús: oh generación incrédula y perversa. Ouch. Oh generación incrédula y perversa. Me encanta que Jesús le llamaba las cosas como eran. Jesús estaba exponiendo una incredulidad potente. Jesús no estaba regañando a alguien débil. Todos podemos tener esa incredulidad débil mezclada con fe. ¿Nos ha pasado o no? Que dentro de ti crees, pero también dudas. Y es una debilidad, no es un acto rebelde. Pero Jesús estaba reprendiendo una incredulidad diferente. No estaba reprendiendo esa incredulidad que a veces nos pasa. Hay varios tipos de incredulidad. Al final del día, la incredulidad es un estorbo. En el paquete que venga, con la envoltura que venga, siempre va a ser un estorbo. Pero Jesús trataba la incredulidad de cada individuo diferente. Para empezar, el que estaba pidiendo ayuda, ese papá era un incrédulo que mezclaba fe. ¿Cómo lo sé? Porque le dijo a Jesús este hombre. Jesús le dijo, bueno, ahorita lo vamos a leer, ¿no? Jesús gritó esto: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Qué fuerte. ¿Hasta cuándo les voy a soportar? Tráiganmelo acá. O sea, tráiganme al muchacho endemoniado acá. Y cuando trajeron al muchacho, Jesús reprendió al demonio. No oró por él. Es más, nunca van a encontrar una parte en los evangelios donde diga que Jesús se puso a orar por alguien. Jesús le daba órdenes a las cosas y esa era su oración. Y haz que esa sea tu oración también. Ora mucho en secreto con el Padre. Eso sí, invierte muchas horas hablando con tu Padre, deleitándote. Pero cuando estés en público, el Señor te recompensará apoyándote, soportándote, avalándote. Amén. O sea, ten intimidad con Dios como hijo de Dios. Invierte tiempo adorando a Dios, conociendo su palabra, deleitándote en Él, para que cuando hagas un acto en público, la gloria de Dios te respalde. Amén. Si te quieres parar aquí a echar fuera un demonio y no tienes nada de conocimiento de la palabra, ni siquiera has tomado un tiempo de conocer a Dios, su corazón, quién es Él para ti, te aconsejo que no lo hagas. Dice la palabra que oremos a nuestro Padre que está en lo secreto primero, y nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Y sabes por qué Jesús no se ponía a orar por la gente rogando a Dios que hiciera algo? Porque ya había hablado con Dios, esa parte estaba saciada. Lo que Jesús hacía era lo siguiente: dar órdenes con autoridad a las cosas, y las cosas obedecían. Amén. Entonces Jesús le dijo a ese muchacho endemoniado: sé libre ahora mismo. Y el demonio se fue en el momento, reprendiéndolo, y quedó sano en esa hora, dice la palabra. Entonces los discípulos vinieron aparte. Sí, o sea, nada tontos, nada, no en público, aparte. Y vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les contestó: porque no es cierto, no hizo eso. Yo sí lo hubiera hecho, me gana el coraje. Yo sí les hubiera dicho, pues por incrédulos. Pero Jesús, perdón, me salió espontáneo. Pero Jesús les dijo muy claro: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Dilo conmigo: nada será imposible. ¿Tienes fe?
¿Tienes fe en Jesús? Es suficiente. Amén. Pero escuchen lo que dijo después Jesús: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Escucharon? La pregunta es: ¿de qué está hablando Jesús? Me fui al griego esta mañana a revisar la palabra género. Género y generación es lo mismo, es la misma raíz. ¿Y en qué parte del pasaje Jesús mencionó generación? Al principio, que dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿De qué género está hablando? Está hablando de género de incredulidad, no de género de demonios. Nos hemos perdido un montón de riqueza creyendo que Jesús estaba hablando que había diferentes categorías demoníacas y que con tu esfuerzo podías hacerte más hábil para expulsar un demonio mayor. No, no está hablando eso Jesús. Ni siquiera les había dado información de diversos espíritus. Está hablando Jesús que hay diversos géneros de incredulidad. Y dijo: esta clase de incredulidad, apenas ustedes muriéndose a su ego, muriéndose a querer tener la razón. ¿Sabes qué hace el ayuno con nosotros? Poco se habla del ayuno. Es de la ley. Tú no ayunas para Dios, para empezar. Bajo la ley la gente ayunaba para Dios creyendo que podían convencer a Dios. Y todavía hoy en día hay grupos grandes de personas que convocan a ayuno para ver si convencen a Dios que haga algo. ¿Tú crees que es necesario hacer una huelga para lograr que Dios haga algo? Dios no necesita nuestra ayuda. Dios es bueno. El querer convencer a Dios con un ayuno que haga algo es un muy mal entendimiento. Tú no ayunas para Dios, tú ayunas para ti. Tú ayunas para morirte tú. ¿Morirte a qué? Morirte a tu egoísmo. Tú ayunas para bajarle volumen a tu carne. Tú ayunas para bajarle el ruido mental que traes. ¿Te has dado cuenta que estamos saturados? ¿Te has dado cuenta que ya nada nos sorprende? ¿Te has dado cuenta que queremos más? Una experiencia más grande. ¿Te has dado cuenta que ya no nos es suficiente con las 5 horas de scrolling que le metemos al teléfono diarios? Queremos más experiencias. Este género de incredulidad que estamos absorbiendo de esta generación, de esta sociedad, solamente bajándole el volumen a nuestra carne. Y eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. Dura palabra, sabia palabra, liberadora. Necesitamos entender cómo escapar de esa saturación, amados. Necesitamos volver a tener mentes despejadas. Necesitamos volver otra vez a sorprendernos de los atardeceres. Disfrutar de la plática con nuestra pareja, con nuestros hijos. Dejar de estar esperando el día perfecto, la hora perfecta. Dejar de ser tan idealistas porque esta sociedad nos vende mediante imágenes momentos perfectos que no existen. Pura IA. Necesitamos recuperar el sentido común. La verdad es que necesitamos volver a esa dependencia a Dios. Entonces ellos fracasaron. Segunda de Corintios 6:14 dice, lo leemos juntos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo es el más usado por muchos pastores para regañar a los jóvenes cuando quieren tener novio que no cristiano, ¿verdad? Pastor, quiero comentarle que ando de novia. Primero dile a tu papá, muchacha, ¿verdad? No, pastor, pero es que es muy bueno mi novio y viene a la iglesia. No, pero es muy bueno. Está padre, le digo, o le dice el pastor. Está padre, ¿ya recibió a Cristo? No, pero hace muchas cosas buenas. ¿Sabías que el infierno va a estar lleno de gente buena? No me vean feo, pero es verdad. ¿Sabías que el infierno va a estar lleno de gente buena que hace buenas obras? Porque no tenían a Cristo. ¿Y sabías que el cielo, cuando llegues tú, te vas a dar cuenta que está lleno de pecadores, expecadores arrepentidos recientemente, que no traen ninguna buena obra, pero lograron creer en Jesús antes de morir? Muestra un botón, el ladrón a un costado de la cruz. ¿Qué buenas obras hizo? Puras malas obras. ¿Y fue al cielo? Totalmente sí. ¿Por qué? Porque recibió a Jesús en su corazón. Amén. No te unas a yugo desigual. No nada más es para las relaciones románticas.
No hagas negocios con personas que están pensando en fraudear o que están pensando en hacer cosas incorrectas. No te unas con personas que tienen un mal concepto de Dios. No te hagas socio de personas, no te asocies con personas que tienen el mínimo respeto por Dios. ¿Por qué? Porque tú sí honras a Dios y siempre van a estar jalando la cuerda inconscientemente. Siempre va a ser una competencia interna inconscientemente. No te unas a yugo desigual. Habla de únete con quien puedas hacer un acuerdo. Se quedaron muy serios. ¿Pueden decir amén? Quiero decirte que los enemigos del acuerdo en el cuerpo de Cristo son tres. Uno, egoísmo. Todos los días lidiamos con eso. Número dos, ya lo dije, saturación. Estamos embotados, llanos, ya no nos sorprende nada. Y número tres, para tomar acuerdos, la incredulidad. Y decía que hay tres tipos de incredulidad. Número uno, la incredulidad de la duda. Es una debilidad, no es un acto rebelde, es una debilidad. ¿Qué dijo este padre en otro de los evangelios? Estoy citando esta misma historia, pero en otro evangelio, porque recuerden que las historias se repiten en diversos evangelios. Este hombre le dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a leerlo específicamente en Marcos 9:24. Si es justo, a ver, aquí lo tengo. Marcos 9:24. Si es esta misma historia, Jesús y el joven endemoniado, es este mismo padre trayendo a su hijo, solo que en Marcos se registra más diálogo. Y aquí el padre viene con Jesús y le dice, Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto a tu hijo? Y el padre respondió: desde que era un niño. Muchas veces el espíritu lo arroja al fuego, otras veces lo arroja al agua con la intención de matarlo. Es más claro aquí en Marcos 9, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más detalles. Entonces el papá dijo: Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Escucharon la frase? Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? No lo regañó, le aclaró: ¿cómo que si puedo? Y le dijo: para quien cree, todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho exclamó: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Escucharon? Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Alguien se identifica con este padre? Quieres que las cosas se arreglen, pero necesitas aprender a creer más, o necesitas que Jesús te ayude en ese tema de creer. Te diré algo: Jesús ya te dio la fe, no te va a dar más fe, ya te dio la fe. La palabra de Dios habla de la medida de fe, no de una medida de fe. Y todos tenemos la fe suficiente, porque hoy por hoy la fe es Cristo en nosotros. Hoy por hoy la fe es fruto del Espíritu. No necesitas más fe, necesitas usar toda esa medida que tienes. No la dividas. Si tú divides esa medida de fe y una parte la depositas en el hombre, otra parte la depositas en un sistema, otra parte la depositas en ti mismo, y divides esa fe, pues la haces infructuosa. Pero pon toda tu fe ¿en quién? En Cristo. Amén. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Aprendamos simplemente a creer en las obras que Jesús hizo. Fíjate cómo dijo Jesús: ¿cómo que si crees? Al que cree, todo le es posible. ¿Sabes de quién estaba hablando Jesús? De Él mismo. No estaba diciendo al que cree, no. Él dijo: al que cree, todo le es posible. Oye, ¿cómo que si crees? Estás hablando con el que cree, para quien todas las cosas le son posibles. ¿Y sabes dónde está el que cree? Dentro de ti. Por eso tú puedes creer más allá, porque no usas tu fe humana, usas la fe de Jesús. Usas la fe de Jesús en tu vida. Amén. Tenemos la fe de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la presencia de Cristo viviendo en nosotros. Así que ese es el primer tipo de incredulidad. Segundo tipo, la incredulidad como endurecimiento voluntario de corazón. Ay, pastor, qué complejidad la que acaba de decir. Más sencillo: corazones duros. ¿Es posible tener un corazón duro y ser salvo? Sí, es posible tener un corazón bien duro y ser salvo.
Afortunadamente aceptaste a Cristo en un momento de humildad, pero se te puede endurecer el corazón. Se nos endurece el corazón consumiendo contenidos impíos, consumiendo contenidos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Se nos endurece el corazón con malas prácticas, malos comentarios, participando de malas conversaciones. Si te juntas con incrédulos, aunque eres salvo por gracia y vas a ir al cielo, puede que termines hablando peor que un impío, porque has dejado endurecer tu corazón. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto lo dice en Marcos 6:5. Dice que fue a Nazaret y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué era Nazaret? La ciudad donde Jesús nació. Nos tocó estar en Nazaret hace 3 años, en el 2023, y estábamos en un hotelito y desde el balconcito del hotel se veía todo Nazaret, todo, y se veía el mar de Galilea o un lago allá atrás. Y cuando yo estaba viendo, me acordé esta frase que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y me agarró un llanto. Me agarró un llanto ahí en el balcón, me puse a llorar como niño. Me dio mucho sentimiento pensar qué increíble que Jesús anduvo caminando en estas calles dándoles la solución eterna y lo rechazaron. Pero más increíble me parecía que todos lo conocían como el niño que creció entre esas calles jugando a la pelota con sus amigos, el hijo del carpintero. ¿Por qué no le creyeron si era alguien conocido? Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. Y dice la Biblia que Jesús ya de adulto quiso ayudarlos, quiso hacer allí milagros y no pudo, porque allí había incredulidad, y se maravilló a causa de la incredulidad de ellos. Con razón dijo Jesús: si vas a una ciudad así, sacúdete los pies. Si alguien quiere endurecerte el corazón con sus comentarios, dale las gracias, o no les des las gracias. ¿Por qué? Solo despídete, date la media vuelta como Luis Miguel y sacúdate el polvo de los pies. ¿Por qué? Porque no necesitas esa clase de incredulidad en tu vida. Amén, no a lo de Luis Miguel, pero sí amén a la verdad de sacudirte los pies. Amén. Y por último, incredulidad generacional. Generación incrédula, dijo Jesús. Incredulidad generacional. Marcos 9:19. Generación incrédula, dijo Jesús. No es la duda de un individuo, es un patrón cultural histórico de resistencia a Dios. Hay ciudades en nuestro país donde se venera más la religión y no tiene ni una pizca de Jesús, porque todo se trata de rendirle culto a la religión, rendirle culto a la tradición, rendirle culto a lo que me inculcaron, rendirle culto a la costumbre. Dios no quiere que honres esas cosas. Él es vida. Él quiere una relación viva contigo hoy. Él no quiere que celebres la fe de tus padres. Él quiere que tengas tu propia fe, que tengas una fe viva. Amén. Esa incredulidad resistente, esa resistencia a creer por más, muchas veces no es otra cosa que estar enajenados por sentimentalismos a algo que pasó hace muchas generaciones y que todavía lo queremos estar honrando. Hay muchas cosas en las culturas que son un impedimento para que la gracia fluya. Y luego decimos: ¿por qué pido y no pasa nada? Porque tienes una incredulidad generacional de la cual te tienes que despojar ahora mismo. Ni un minuto más de esa incredulidad en tu vida. Conozco tantos testimonios que no me toca a mí compartirlos, pero paso la vista así y como si tuvieran así un foquito rojo encima varios que me han compartido esta historia. Dios me libró de costras y costras y capas de tradiciones y costumbres innecesarias, y ahora gozo de una relación plena con Dios. Amén. Así que, amados, no compremos la cosmovisión de este mundo. No repitamos generación tras generación costumbres y tradiciones. Conectémonos a una relación viva con Dios aquí y ahora. Echemos fuera toda incredulidad y tomemos acuerdos como cuerpo de Cristo. Hay sustitutos del acuerdo. Tolerar a alguien no es acuerdo. Hipocresía no es acuerdo. Adular a alguien no es acuerdo. Postergar a hablar con alguien de algo serio que le está haciendo daño no es acuerdo. Hacerme de la vista gorda por pena no es acuerdo. El amor habla, a veces puede lastimar,
Alguien se puede sentir aludido, pero dice la palabra de Dios que es mejor la bofetada del que te ama que el beso del que te aborrece. La sociedad te llena de besos, pero no dan un peso por ti, no dan un cacahuate por ti. Te das la vuelta y todos en tu contra. Pero el cuerpo de Cristo ama. Y a veces el cuerpo de Cristo, por lavarte las heridas, puede que te duela, pero es necesario. Dice la palabra de Dios que nos lavemos los pies los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Hablémonos con la palabra, ayudémonos a mejorar con la palabra. Esto habla en términos del alma, que nuestro espíritu ya es santo, es justo, está limpio. Amén. En conclusión, ¿cuál es la solución a estar caminando de acuerdo en el cuerpo de Cristo? Congregarnos, reunirnos, ser parte. Hay un fenómeno hoy en día, y lo voy a decir tal y como es. Hay un fenómeno de creyentes parasociales. ¿Qué quiere decir esto? Que creer que porque consumimos prédicas ya somos cuerpo de Cristo. No, es necesario esto. Es necesario la unidad. Es difícil tener unidad digital. Es difícil tener comunión digital. Si no podemos estar juntos, aprendiendo unos de otros, siendo comunidad real, es muy difícil hablar de unidad. Cuando la palabra reunirnos, dice aquí en Hebreos 10:25, escuchen: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más bien exhórtense, y con mayor razón cuando ven que el día de Jesús se acerca. Amén. No dejen de congregarse. Obedece a Mateo 18:20 aquí en pantalla, lo leemos todos fuertemente, que dice: porque donde están dos o tres, ¿cómo? Reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra clave: reunidos. Me puse a investigar el término reunidos hasta su raíz etimológica, y escuchen, es el verbo de unir, pero hay un prefijo, reunir. Re no es el sufijo de repetición. Ese sufijo tiene dos connotaciones: repetición, sí, pero también refuerzo. Y cuando hablamos de reunirnos, habla de reforzar la unidad. Cuando tú te unes, refuerzas la unidad. Cuando tú te reúnes, refuerzas el acuerdo, refuerzas el nuevo pacto en tu vida, refuerzas tu crecimiento, aprendes de los demás, creces en sabiduría. No hay sustituto. No dejemos que esta sociedad individualista nos venda la idea que no necesitamos congregarnos para ser cristianos. Podemos ser creyentes, vamos a ir al cielo. Si no nos congregamos, no pasa nada en el sentido de ir al cielo, pero nos perdemos de muchos beneficios del cuerpo de Cristo. Amén. Porque quiero decirte que la promesa es de lo que dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí aplica el acuerdo de dos o tres reunidos, congregados en mi nombre. Ahí está el detalle. Ahí podemos ver el poder fluir. Amén. Termino con estas dos imágenes. Primera imagen: estos son los 9 atributos del fruto del Espíritu Santo. Yo sé que se ve difuso, probablemente no se alcance a leer desde atrás, pero son los 9 atributos del fruto del Espíritu. ¿Sabes por qué son 9? Porque los podemos agrupar en tres grupos de 3. Siguiente imagen. Podemos hacer grupos de 3, y los primeros 3, no en orden, pero 3 primeros atributos nos ayudan a hacer un acuerdo con Dios: amor, gozo y fe. Los otros 3, paz, templanza y mansedumbre, nos ayudan a hacer un acuerdo con nosotros mismos. Y los últimos 3 es poder para hacer acuerdo con tu prójimo: paciencia, benignidad y bondad. Y con estos 3 frutos o atributos quiero terminar. La paciencia de Dios fluye a través del cuerpo de Cristo. La bondad de Dios fluye a través del cuerpo de Cristo. La bondad de Dios fluye a través del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Te pido que ahí en tu lugar cierres tus ojos y simplemente vamos a darle gracias a Dios. Si hoy el Señor reveló algo nuevo a tu vida, si hoy el Señor habló a tu corazón, que estoy seguro que su palabra cumplió el propósito, simplemente ores conmigo y digas: gracias, Padre, por recordarme que soy una pieza importante en tu cuerpo. Gracias, Señor, porque me has dado poder
autoridad y dominio al caminar en acuerdo con mi hermano. Señor, gracias porque ese poder y autoridad lo puedo ejercer como parte de tu familia. Ora conmigo, habla conmigo estas palabras. Señor, hago a un lado toda costumbre, toda tradición que por sentimentalismo he abrazado y resguardado por tanto tiempo. Quiero la verdad de tu palabra que me hace libre. Quiero tener comunión con la verdad. Quiero recibir entendimiento claro de lo que significa caminar en el cuerpo de Cristo en acuerdo. Gracias, Señor, porque este nuevo pacto de tu gracia, fluye a través de mi vida. Gracias por la iglesia. ¿Lo puedes decir? Gracias por la iglesia, Señor, porque es tu cuerpo y yo soy parte de esto. Gracias, Señor, porque la iglesia es la solución a los males de este mundo. Es a través de tu cuerpo que tú abrazas al desvalido. Es a través de tu cuerpo que tú socorres al enfermo, al que está bajo esclavitud. Es a través de tu cuerpo que traes transformación. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Gracias, Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a, por último, adorar a Dios en estos últimos minutos con el corazón dispuesto. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Aleluya.